Pero bueno, en el día de hoy en realidad se celebra el cumpleaños, un 24 de mayo, del baterista de este afamado grupo. Y bueno, vamos a caer un poco en la actualidad. Tenemos la suerte de tenerla a la diputada del Frente Renovador, presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor, Liliana Schmitz, del otro lado, y en un momento en donde todo sube, en donde desde un punto de vista del consumidor le vamos a preguntar qué es lo que pasa. ¿Qué tal, Liliana? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con los alquileres, las expensas, todo este universo? ¿Qué es lo que está pasando con los aumentos? ¿Cómo desde un punto de vista el gas, esta cuestión de que es más difícil pagar el gas, pagar la luz, que otras cosas que uno tiene que pagar? ¿Qué es lo que está pasando desde el mundo del consumidor? ¿Cómo lo puedes describir? Mira, lo que está pasando es que este gobierno primero no dejó nada sin aumentar. Esto que vos estás mencionando, desde el gas, desde las naftas, dos veces en lo que va del año, aumentados por ellos, por este gobierno. Son 4 veces ya en el año, pero por este gobierno, en un año 4 veces. Por este gobierno ya van 2 aumentos. El agua, la medicina prepaga, los medicamentos, todo, no dejaron nada sin aumentar. Y si vos miras los salarios, la verdad que el aumento ha sido, en algunos casos, mínimo. Algunos han tenido la suerte de poder cerrar una paritaria buena, como el caso de los bancarios o de los aceiteros, y tienen digamos, otro margen. Pero hay sectores que tienen, la verdad, que la transferencia de recursos que se ha hecho desde los usuarios y consumidores hacia los grandes grupos económicos es tremenda. Es terrible. Liliana, buenas tardes. Soy Eduardo Solari. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. En relación con el gas, ¿vos tenés idea de cuál es la proporción de aquellos que consumen gas natural y los que consumen gas en garrafa? No, mira, yo no tengo el dato preciso de eso, porque eso es una estadística que es muy difícil de tenerla, de alcanzarla desde mi lugar, porque hay diferentes distribuidoras y tiene que ver también con las obras de inversión que hacen los municipios. Por lo tanto, es difícil hacerse de ese dato preciso. Lo que sí es que la gente que está condenada a consumir garrafas está aún peor que la gente que tiene la red de gas. Primero porque la garrafa ha aumentado y es un precio en el que, así como no hay control de precio de los alimentos ni de nada, imagínate de la garrafa. Le ponen un precio tope y pasan a cobrarlo lo que quieren. Segundo, hay un programa que se llama Garrafa Plan Hogar, por el cual le depositaban a gente que tiene recursos, digamos, que cobra la asignación por hijo o jubilaciones mínimas, que está encuadrada dentro de un área en la que no tiene red de gas. Le depositaban en su cuenta la plata de 2 garrafas mensuales o 3 garrafas mensuales. Bueno, eso es imposible de controlarlo, si sucede o no sucede, porque además es difícil determinarlo. Por lo tanto, hay gente que a lo mejor está en un área en la que no tiene gas y el gobierno no lo tiene chequeado o no lo saben, y esa persona tampoco sabe que puede acceder a ese beneficio, ¿me entendés? Sí, sí. No hay una información correcta de eso. Por lo tanto, no sabe que puede dirigirse al ANSES y pedir que le incluyan en ese programa, en primer lugar. O sea, hay falta de información. En segundo lugar, que me preguntabas del gas, o sea, aquellos usuarios que tienen red de gas, ha habido un aumento en algunos lugares del 1.500%. ¿Por qué esto sucede? Porque el aumento se hizo con un desconocimiento total de la situación que había en el país. Acá había provincias como Chubut o como Santa Cruz que tenían un amparo judicial. Departamentos judiciales enteros, como el Departamento Judicial de Azul, que abarca la ciudad donde yo vivo, La Barría, o la costa atlántica toda entera, que está con un amparo judicial desde el año 2014. Por lo tanto, todas esas provincias y ciudades, o Mendoza, parte de Mendoza,
no tuvieron un aumento tarifario. Entonces hay gente que pasa de pagar 0,22 centavos el metro cúbico de gas a 4,60 o a 3,80. Entonces el aumento es de, no sé, del 2000%, si querés que te digo. Liliana, en muchas provincias los aranceles del gas y demás ya estaban en un lugar lógico y no estaban subsidiados como... Exacto. Ahora lo que sorprende, más que esto que es responsabilidad parecería del Estado, porque tiene que ver con el Estado, es el aumento de un montón de otros productos en donde cadenas de distribución o como se ve en los supermercados han anticipado potenciales escapadas del dólar o inflación, y a lo mejor uno va y ve que hay precios de la leche o precios de determinados productos que verdaderamente están muy por arriba de lo que deberían estar. ¿Vos esto cómo se ve también? Bueno, mirá, esto es... nosotros estamos haciendo un trabajo con respecto a eso y en breve, en poco tiempo, vas a tener alguna noticia al respecto. Pero si el gobierno va a sentar a los empresarios a su mesa en la Quinta de Olivos y les va a pedir amablemente que colaboren y aumenten, y cuando salen aumentaron las cosas a una forma, no hay control, no hay penalización, no hay nada. Y por supuesto que esto es un liberalismo que no tiene nada, nadie les va a poner el cascabel al gato, como quien dice, para graficártelo. El famoso, la ley de las indemnizaciones, despidos, el veto y todo esto, ¿no ha sido un fenómeno de discusión y de medición política de cosas que verdaderamente no estaban afectando tanto a la gente como estas de las que estamos hablando y los aumentos? ¿No hay una distracción en el mundo político de no poner foco de las cosas que la sociedad necesita inmediatamente y están discutiendo otras? Sí, por supuesto, hay mucha distracción, no solamente con eso, con muchas cosas hay distracción de la sociedad, en cosas que se la hacen ver a la gente de importantes y no lo son, pero lo del empleo no es distracción. El empleo fueron las 5 centrales sindicales a la Cámara de Diputados y pidieron esto. Ellos lo pidieron. Ellos dejaron de reclamar. Mire, yo le hablo con la verdad absoluta, en un momento las centrales obreras vivían reclamando por el impuesto a las ganancias. Y decían que era el impuesto a las ganancias lo que más los afectaba. Otras centrales sindicales reclamaban por otras cosas, pero la mayoría estaba en esa sintonía. Reclamaban la reforma de las escalas de impuesto a las ganancias. Resulta que el día que fueron al Congreso, ese día dejaron para un segundo plano el reclamo del impuesto a las ganancias y plantearon el problema del despido. Ellos dijeron a nosotros, que éramos un montón de diputados, de todos los bloques, ellos nos dijeron que el problema principal que estaban manteniendo eran los despidos. Y fueron con esta misma historia al Senado, y en el Senado consiguieron sacar una ley. Esto fue lo que sucedió. Es que no. Entonces, el gobierno, bueno, ahora la vetaron, por supuesto. Ya está, listo, no hay, la vetaron y con una provocación que considero hacerla dentro de una fábrica, de un emprendimiento o de una, digamos, de una empresa. Emblemática, digamos, emblemática. Exactamente. Yo creo que es una provocación, porque para empezar, esa empresa tenía 5.400 trabajadores en su momento, o alrededor de 5.000, y se reabrió por una disposición judicial. Bueno, pero también esa empresa era sujeta de un alto grado de corrupción con... Sí, no le discuto eso. Bueno, no entonces por eso hay que tener en cuenta que se salvaron los que se salvaron y están trabajando ahí porque hubo un proceso bastante... Sí, hay una causa judicial en el medio de todo esto. Sí, correcto, por eso. Sí. Bueno, le sigo con el tema de... Volvemos al tema de los aumentos. Correcto. Entonces, el tema de los aumentos es
tan importante como el tema de los despidos. Toda una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Y es tan importante como las paritarias, porque si a usted le van a hacer un aumento, no quedó nada sin aumentar. Nada. Esto atravesó todos los estratos sociales. Desde la garrafa, desde el precio de la leche, desde el precio del pan, hasta la prepaga, hasta la telefonía celular, hasta internet, hasta hasta el cable, todo aumentó. No quedó nada sin aumentar. Los peajes, hasta todo, el transporte, lo que usted quiera o piense, aumentó. Ahora, los sueldos no aumentaron en la consonancia con lo que no aumentó todo. Entonces, me parece que había que hacer en el caso del gas, por ejemplo, un programa o de la energía eléctrica, un programa de aumento más gradual, con una política de aumento en 3 años, con inversiones, todo bien programado, y a su vez, por supuesto, poner plata en el bolsillo de la gente, porque también así es muy fácil frenar la inflación. Y lógico, dentro de 3 meses vamos a tener inflación del 1%, si nadie va a comprar nada. Claro, también es cierto que... Entre pagar la luz, entre pagar el gas, entre pagar el agua, entre pagar... listo, ¿qué va a ir a comprar? Apenas va a tener para subsistir, si puede. Ahora, esto es lo que está pasando, sí. Esto sin lugar a dudas es una discusión política. Acá hay un fondo político. ¿Pueden ponerse de acuerdo? ¿Podría haber algún tipo de acuerdo para que determinadas cosas entren en una línea de entendimiento común o no? Mire. Porque en este veto, en esta elección, parecería ser que es como que el gobierno empezó a pensar quién quiere que sea su contrincante, y esto generó todo este conflicto. ¿Se podrá llegar a resolver eso antes? Mire, yo creo que el gobierno toma decisiones que son propias del gobierno. El aumento de las tarifas es algo que es facultad, por supuesto que bien hecho, porque no se puede hacer el aumento de tarifas como lo hicieron sin llamar a audiencias públicas. Y de hecho, esto que se le dijo al ministro en su momento, está sucediendo. Los jueces están amparando justamente en base a que no hubo audiencias públicas. Se tomó y se aumentó sin llamar a audiencias públicas. Bueno, esto lo hace el gobierno. Nosotros desde la Cámara de Diputados planteamos, pero los aumentos y las herramientas para este control las tiene el gobierno, están gobernando. Y gobernar es establecer prioridades. Y acá las prioridades deberían ser consumidores, usuarios y los trabajadores, antes que transferir recursos a las grandes empresas. Esto es la verdad. Y esto no lo podemos hacer nosotros desde la Cámara de Diputados. Una ley no va a frenar los aumentos. Ellos toman nota cuando uno empieza a hacer toda esta revolución y este lío y los reclamos que todos hacemos desde todos lados, desde las defensorías de consumidor, desde la gente en la calle, desde los gobernadores que plantean su problemática, nosotros los diputados, entonces hacen parches. Se dan cuenta que, bueno, mira, acá pasaba esto, bueno, entonces vamos a poner un tope del 400% de aumento. Acá le vamos a dar a pagar en cuotas a las pymes, porque las pymes aumentaron desmedidamente, sin tener en cuenta. Las pymes no lo pueden pagar. Algunos tienen hay un emblemático que está dando vuelta, que la ex Sanón está 8 millones de pesos de gas. Bueno, Liliana, eso es un caso extremo, pero hay pymes que pasan de pagar 40.000 a pagar 100.000. Liliana, volviendo al tema del veto, el gobierno ha usado una facultad constitucional, según entiendo, para vetar la ley, en el entendimiento de que la ley no era el instrumento idóneo para morigerar o salvaguardar a la gente contra el tema y el fenómeno del desempleo. ¿Ustedes qué opinan respecto de eso, de la validez de la ley como instrumento, como herramienta? Mire, nosotros está comprobado. Graciela Camaño fue ministra de Trabajo en la peor crisis de la Argentina con esta ley. Y se generó trabajo, porque además nosotros planteábamos algo muy distinto. Además de cuidar el empleo, nosotros teníamos una ley que habíamos hecho que era superadora. Era en realidad también
darle beneficios a las pymes. Bueno, eso no lo quisieron tratar, dejaron que se tratara solamente esto, no quisieron, nuestro dictamen fue el de minoría, y nosotros no pudimos reformar eso. Ahora, después que nosotros planteamos eso, va a aparecer también una ley para fortalecer a las pymes o darles a las pymes beneficios. Mire, el beneficio más importante que le podrían dar a las pymes es rever la tarifa de la luz y del gas, en primer punto, porque en algunos casos están peligrando para los trabajos. Bueno, Liliana, agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente vamos a volver a estar en contacto, porque este es un tema caliente que nos interesa y que vamos a seguir su evolución. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias. Hablamos con Liliana Schmidt, diputada del Frente Renovador, presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor.